Barquisimeto es conocida como la ciudad viajera, ya que desde su fundación tuvo que asentarse en varios lugares antes de llegar al altiplano donde vivimos actualmente. Pero es momento de conocer más de su historia. La fundación de la Nueva Segovia, en su primer asiento, fue en Buría, tratando Juan de Villegas de establecer una población equidistante entre el Tocuyo y el puerto de Borburata. Pero dado a que exploraciones por él ordenadas dieron con oro en Buría. En esa búsqueda del oro se establece el Real de Minas de San Felipe de Buría, un poquito en la zona alta del río Buría, y hacia abajo, hacia la confluencia del río con el Turbio, fundan la Nueva Segovia de Barquisimeto, que en este caso es de Buría. En Nueva Segovia, porque Villegas había nacido en Segovia, España, y le da el nombre de su ciudad natal, Segovia. Debiera llamarse estrictamente Nueva Segovia de Buría, pero en todo caso, como ellos duran ahí muy poco tiempo, porque ya en el 53 se mudan, van buscando hacia la zona de Barquisimeto, primero por la rebelión de Negro Miguel. La situación era una situación, digamos, bastante complicada para vivir allí. Ellos hablan de una zona muy húmeda, de dificultades, pues, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ellos se mueven después entonces hacia el río Barquisimeto, que ya había sido, vamos a decir, explorado, había sido visitado en 1530 por Nicolás Federman. Y allí había una población caquetía muy importante, había una población significativa en el Valle del Río Turbio, y entonces se vienen hacia acá. Entonces por eso es que la Nueva Segovia se va a llamar después Nueva Segovia de Barquisimeto. Allí la encuentra en 1561 el tirano Lope de Aguirre, quien venía de Borburata, y en estos hechos incendia la ciudad en su segundo asiento. Desde el Peñón de Samurubana, desde esas barrancas del río, el ejército del rey le hace frente, le hace batalla a Lope de Aguirre, lo logran vencer y la ciudad comienza a reconstruirse al oeste, a poca distancia al oeste de este segundo asiento, junto a la confluencia del río Claro y el río Turbio. Relata el cronista Fray Pedro Simón, que visitó la ciudad, por cierto, y que entrevistó inclusive a la aya de la malograda hija de Lope de Aguirre. Él escribe las crónicas sobre las noticias historiales de Venezuela, y allí él relata que en enero de 1562, cuando Luis de Narváez parte hacia Caracas, la ciudad se estaba reconstruyendo a un tiro de arcabuz del segundo asiento y a un largo tiro de arcabuz desde donde se le dio batalla a Lope de Aguirre. Resulta ser que la ciudad permaneció en ese tercer asiento donde la encontró Luis de Narváez apenas 2 años, porque en 1563 decidieron los vecinos, solicitado esto al gobernador de entonces, subir hacia la sabana alta de Barquisimeto, que es lo que conocemos como el Peñón de Samurubana, el cual va a ser entonces el cuarto asiento de la ciudad de Barquisimeto. Hasta ahora hemos conocido 3 asentamientos, pero ¿qué les motivaba a los españoles a seguir buscando ese lugar ideal para vivir? En primer lugar, el interés del conquistador era el oro. Esa primera fase del siglo XVI. Era dónde estaban las minas, dónde estaban las riquezas. Eso fue en el caso de Venezuela algo prácticamente inútil. Venezuela no tiene no poseía esas grandes riquezas en oro y plata como lo tenían, por ejemplo, en México, como lo pudieron ellos conseguir en el caso del Perú, ¿verdad? En consecuencia, fueron ubicándose en lugares donde estuviera ya asentada la ciudad, alrededor de un río
en condiciones de producción agropecuaria. Alrededor de 30 años, la ciudad estuvo asentada en el conocido Peñón de Samurubana, hoy ocupado por varias urbanizaciones, entre ellas la urbanización Maricí. En ese tiempo, que va desde 1563 aproximadamente hasta mediados de los 90 del siglo XVI, transcurrió la vida de la ciudad donde aún se traía oro de Buría y se fundía el oro en esta ciudad, en este asiento, ya que inclusive la Real Hacienda de la provincia de Venezuela se mudó a la capital, a Barquisimeto, que fungió de capital de facto de la provincia de Venezuela. En esta ciudad de la Nueva Segovia, asentada en su cuarto asiento, y los vecinos decidieron finalmente mudarse más hacia el oeste, porque no estaban dadas las condiciones con respecto al abastecimiento seguro del agua, del cual tenían que bajar bestias hacia el río Turbio y hacia Huacabuana, es decir, Huacabuana, el río Claro. Y entonces se mudaron a unos cuantos kilómetros hacia el oeste, hacia su quinto y definitivo asiento. El origen histórico de la ciudad está en donde está hoy la iglesia de la Concepción. Barquisimeto se logra estabilizar ya en la terraza actual, que es donde hoy existe la ciudad de Barquisimeto. Se va organizando la ciudad a partir de un punto donde ellos consideran que tienen el agua y tienen las vías para la comunicación. Eso es lo que permite Barquisimeto. Son varios los historiadores que desde sus investigaciones han aportado información en la construcción de la historia de Barquisimeto, como el hermano de La Salle, Nectario María, como la escritora y historiadora Nieves Avellán de Tamayo, y ahora el doctor Reinaldo Rojas y el profesor Rommel Escalona. El quinto y definitivo asiento de la ciudad de Barquisimeto es este. Hacia finales del siglo XVI fue trazada a cordel la plaza mayor de la ciudad. En este sitio comenzó a crecer la ciudad desde finales del siglo XVI, y aún cuando el terremoto de 1812 hizo que el centro de la ciudad se desplazara hacia el este, sin embargo, la ciudad sigue creciendo en esta terraza y aún es referente para esta urbe, dentro de su centro histórico, esta plaza que es el símbolo de la historia pretérita presente y desde donde se proyecta el futuro de nuestra querida Barquisimeto. Barquisimeto va a tener siempre una gran limitación, que es el agua, porque el agua está allá abajo, está en el río Turbio. Y hasta hoy nosotros tenemos el gran problema de la limitación de los acuíferos. Pero fíjate tú que finalmente Barquisimeto ha prosperado en función casualmente de su situación geográfica, que fue la que finalmente entendieron los españoles que era la más propicia para el asentamiento poblacional. Es parte de la historia, porque nosotros miramos lo colonial con cierto desprecio, porque el dominio colonial, pero es que es el origen de la sociedad venezolana. Al margen de que haya el dominio, porque en toda la historia siempre ha habido un dominante y dominado, explotador y explotado. Eso es la historia de la realidad. Hay que ver qué queda de ese proceso económico, de ese proceso político, que es la sociedad y la cultura. Como pudimos ver, Barquisimeto atesora una gran historia que todos debemos conocer. Y es que dentro de esa historia nos encontramos nosotros, que junto a grandes artistas, escritores, poetas, profesionales y trabajadores, hemos aportado un granito de arena para que esta ciudad crezca cada día más. ¡Feliz día, Barquisimeto! De esta forma, terminamos nuestro noticiero matutino Promar por el día de hoy. Se despide en la cámara de Carlos Guerra, Nelly Carolina González.